Buenas tardes y bienvenidos a Santa Clara. La misa de hoy se ofrece por los parroquianos de Santa Clara. Hoy celebramos el quinto domingo de Cuaresma. La victoria de la vida sobre la muerte es el centro de atención de este último domingo de Cuaresma. Esta victoria tendrá lugar solo en el misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección. Pero en una liturgia se prefigura ya en la visión del profeta Ezequías, de los huesos muertos que recobran vida y sobre todo en la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús. Este evangelio de Lázaro promueve la esperanza del hombre pecador a una altura inimaginable. Aún uno esté muerto por sus pecados y sus culpas, es más grande el poder del Señor que lo salvará. La segunda colecta es para la Revista Católica. De pie, por favor, para iniciar con nuestra celebración. Canto de entrada, 7:14 del libro Floricanto, 7:14 del libro Floricanto. ¿A quién iremos? Comenzamos nuestra misa por internet en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos y hermanas, para comenzar nuestra celebración, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor.
nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, de nosotros ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré los sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pues ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, entonces el Padre, que resucitó a Jesús de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma
alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda, Señor, porque en Él está la salvación. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda, Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron a decirle a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quiere está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después le dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús le contestó: ¿acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz del mundo. El que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, ¿es que va a sanar? Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro que ustedes no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como unos 2,5 kilómetros. Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarla por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella contestó:
Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya ha venido el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa, consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no había muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, les replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo has dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó en voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atado con vendas en las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátalo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cómo apropiadas son estas palabras de Jesús para nuestra situación de hoy día? Sí, para algunos, tristezamente, esta enfermedad de coronavirus acaba en la muerte, pero gracias a Dios solamente un muy pequeño porcentaje muere y la gran mayoría sobrevive. Sin embargo, si alguien vive o muere, Dios puede ser glorificado por esta enfermedad de coronavirus. Enfermedades y muerte nunca fueron parte del plan original de Dios para nuestro mundo. Son consecuencias del pecado original que entró en el mundo cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín
de Adán. Dios nunca desea las enfermedades y la muerte para nosotros, sus hijos. Sin embargo, Él las deja y Él puede cumplir su santa voluntad por ellas. Nuestro Dios es un Dios que trae bien de todos los males de este mundo. San Agustín, en su sabiduría de vuelta en el siglo IV, enseñó que algunas veces vemos el bien inmediatamente después un mal o una tragedia pasa, mientras otras veces no vemos el bien hasta mucho tiempo ha pasado, o posible aún años han pasado. Hay otras veces, San Agustín enseñó que hay otras veces, cuando vamos a nuestro sepulcro sin entender el bien que Dios trajo de un particular mal o tragedia. Está en estas situaciones, tenemos que confiar que en el cielo vamos a ver y vamos a entender el bien que Dios trajo de cada mal que duremos en esta vida terrenal. Igualmente con el coronavirus, tenemos que confiar que estamos en las manos de nuestro Dios que nos ama y quiere salvarnos. Aunque si pueblos mueren de esta enfermedad, si ellos mueren con verdadera fe en Jesús, si ellos mueren en un estado de gracia y son hijos del Espíritu de Dios y no de la carne, entonces sus almas irán con Dios y sus cuerpos resucitarán en la gloria en el último día. Igualmente, si los pueblos que consigan esta enfermedad sobreviven, entonces Dios es glorificado porque de su poder de sanar y salvar. Miremos a la resurrección de Lázaro por un momentito. Jesús tuvo la capacidad de sanar a Lázaro antes de su muerte y podía haber tomado la decisión de regresar a Betania cuando él recibió las noticias de las hermanas de Lázaro que él estaba muy grave. A nosotros humanos, a las hermanas de Lázaro, a los amigos y vecinos de él, la cosa amante para Jesús hacer habría sido a sanarlo antes que él murió. Este es como María y Marta sintieron inicialmente después de la muerte de su amado hermano. Y este es como muchos de los amigos y vecinos de Lázaro sintieron también. Todavía, nuestro Dios no piensa en la manera que nosotros humanos usualmente pensamos. Él tiene un plan de traer el bien de todo mal que pasa en esta vida terrenal. Y tenemos que aprender a creer esta verdad y confiarla. El bien que Jesús trajo de la tragedia de la muerte de Lázaro fue su resurrección. Lázaro recibió la capacidad de regresar a su vida normal y apoyar a sus hermanas y trabajar para ellas. Todavía más importante que esto, la resurrección de Lázaro es una profecía de lo que pasaría a Jesús
cuando Él murió por nosotros, por nuestros pecados. Señor Jesús resucitó en el tercer día después de su muerte para probarnos que Él es victorioso sobre la muerte y el pecado. También Él resucitó para probarnos que la muerte y el pecado no tendrán ningún poder sobre nosotros si tenemos verdadera fe en Él y vamos a nuestros sepulcros en el estado de gracia santificante. En realidad, la resurrección de Jesús que celebramos en la Pascua es una profecía de nuestra propia resurrección del sepulcro en el último día, cuando Él viene para juzgar públicamente a los vivos y a los muertos. La Biblia nos enseña que en el último día todos los muertos resucitarán de sus sepulcros y las almas de los salvados serán reunificados con sus cuerpos resucitados y vivirán para siempre sin morir. El Nuevo Testamento nos dice que Jesús es el primer entre muchos hermanos y hermanas que resucitarán de entre los muertos. La primera lectura de hoy de Ezequiel nos dice que Dios abrirá nuestros sepulcros y saldremos de ellos, y Él nos conducirá de nuevo a la tierra de Israel. En esta escritura, Israel es simbólico de la nueva tierra de promisión, los nuevos cielos y la nueva tierra que existirán para siempre, comenzando en el último día, cuando Jesús regresa. Este es lo que Dios tiene planificado para nosotros, sus hijos, que Él ama siempre. Nuestro enfoque principal en esta vida terrenal debe ser nuestro llegado a esta nueva tierra de promisión. Nuestro enfoque principal aquí en la tierra debe ser el llegado de nuestras almas al cielo y su reunificación con nuestros salvados y resucitados cuerpos en el último día. Todavía, usualmente tenemos tantas distracciones y tantas cosas que nos impiden de enfocar en lo que es verdaderamente importante en esta vida, que no prestamos bastante atención en el destino eterno de nuestras almas y también de nuestros cuerpos. Esta interrupción repentina de nuestros horarios y nuestros ocupados estilos de vida, y esta realización repentina de nuestra propia mortalidad puede ser el modo que Dios en el año 2020 está escogiendo para hacernos pensar en lo que es verdaderamente importante. Hermanos y hermanas, usemos estas semanas y posibles meses para descubrir a nuestro Dios en un nivel más profundo y más maduro. Aunque no podemos venir a la misa, aunque no podemos comulgar, podemos hacer la comunión espiritual y unirnos con Jesús por nuestras oraciones, por nuestras intenciones,
por nuestros estudios de su palabra en la Biblia y en las enseñanzas de la iglesia, por nuestras obras buenas y también por nuestros deseos del Señor. Finalmente, en la segunda lectura hoy, de la lectura de San Pablo a los romanos, Pablo nos dice que los que viven en la carne no pueden agradecer a Dios. Otras traducciones dicen, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Cuando vivimos en la carne, vivimos vidas que son desordenadas y egoístas. Solamente tenemos que mirar alrededor de nuestro mundo para ver que mucha gente vive en la carne y no muchos pueblos viven en el Espíritu de Dios. Me sorprende que estos días de cuarentena, las matanzas y la violencia en la ciudad de Baltimore y en otras ciudades alrededor de nuestro país y alrededor del mundo no están disminuyendo. Las matanzas continúan a pasar un ritmo alarmante. Nosotros que tenemos fe en Jesús, nosotros que sabemos que Él está encargado de este mundo, no se importa de lo que pasa. Tenemos que usar este tiempo de tranquilidad forzada para rezar por este mundo, que aprendemos cómo vivir en el Espíritu y no en la carne. Que no vivimos nada más para los deseos desordenados y egoístas de nuestra carne. Recemos que nuestro mundo despierte y realice que esta vida terrenal es preciosa, todavía breve. Recemos que vivimos en el Espíritu y no en la carne, para asegurar que nuestras almas van al cielo y sean reunificadas con nuestros cuerpos sanados y resucitados en el gran día de resurrección, cuando Jesús manifestará todo su poder y toda su gloria. Hermanos y hermanas, vivamos para Jesús hoy, para resucitar con Él en la mañana eterna. Dios los ame todos. Hermanos y hermanas, les invitamos a estar de pie para la profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el futuro. Amén. Amén. Pidamos la misericordia del Señor para que, compadecido de su pueblo penitente, escuche nuestra plegaria. A cada petición diremos: Señor, ven y camina con nosotros. Señor, ven y camina con nosotros. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que transmitan con sus gestos y palabras la vida nueva en Cristo, roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por los gobernantes de las naciones, para que dirijan los destinos de sus pueblos con justicia, promoviendo el bienestar de todos, roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por los médicos, enfermeras y por todas las personas que trabajan en los hospitales, especialmente por aquellos que están tratando con personas con COVID-19, para que el Señor les guíe, los proteja y les dé fortaleza. Roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por los necesitados, los pobres, los inmigrantes, los que viven en dolor de la enfermedad y la separación, para que alcancen fortaleza y paciencia y sean sostenidos por la gracia de Dios, roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por nuestros seres queridos que han fallecido, especialmente por José Rivera, para que estén gozando de la promesa de la nueva vida que les ofrece nuestro Señor. Roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por nuestros jóvenes, para que en estos días de Cuaresma y de cuarentena sean responsables y hagan un acto para meditar el mensaje de salvación que Cristo les ofrece. Roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por un aumento a las vocaciones de la vida religiosa y sacerdotal en toda la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Por nosotros los aquí reunidos, para que pidamos la protección de nuestro Señor en este tiempo de incertidumbre y no temamos ante la muerte, pues creemos que Jesús es la vida. Roguemos al Señor. Señor, ven y camina con nosotros. Escucha, Señor, las súplicas de tus hijos, que buscan la vida en ti y esperan gozar de tu dicha con la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Por doquier, ya hay oscuridad, lleve tu luz, ya hay pena tu gozo, Señor. Maestro, ayúdame a nunca buscar ser consolado, sino consolar. Ser entendido, sino entender.
generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros de vida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepte, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Ese sea hoy nuestro sacrificio, que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tus manos de santo sacrificio para bendecirlo de nuestro bien de toda su santa Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos, nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran. Y también nosotros unimos a ellos nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Señor de gloria y poder. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Hosana, Hosana, Hosana nuestro Rey. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Clara de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad de tu iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Guillermo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el Tuyo reino, reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:
La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Démonos fraternamente la paz. Paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si mi Padre no le atrae. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, le resucitaré de día final. El pan que yo os daré es mi cuerpo, vida para el mundo. El que siempre beba de mi sangre vivirá en mí, como yo vivo en mi Padre.
Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme dentro de tu llaga, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme en la hora de mi muerte, llámame y mándame a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Solamente unos breves anuncios. Los invitamos a unirse con nosotros, con cristianos alrededor del mundo, en sus casas, para orar el Salmo 91 todas las tardes a las 7 de la tarde, hasta que el mundo vuelva a la normalidad. Les recordamos que todas las actividades y ministerios de la parroquia están cancelados hasta nuevo aviso. Las solas excepciones son nuestra cocina de sopa en los lunes está abierta. No podemos dejar gente en la cafetería, pero tenemos tarjetas de regalo para McDonald's, donde la gente puede conseguir comida de esta manera. También todos los martes tenemos nuestro food pantry, nuestra tienda de comidas para los pobres está abierta todos los martes en la mañana de 9:30 hasta mediodía. Está arriba en el segundo piso. También quiero recordarlos que necesitamos sus sobres, necesitamos sus donaciones, es muy importante. Tenemos, puede traer las donaciones a la puerta de la casa parroquial. Hay un lugar en el medio de la puerta donde puede poner su sobre o puede enviarnos por el correo. También mañana en nuestro sitio de internet de la parroquia, nuestro website, voy a tener instrucciones de cómo donar electrónicamente si tiene esta opción de su banco. ¿Okay? Para ustedes que no conozcan nuestro website, es www.sailait.com www.stclair.moonfruit.com. Este es nuestro website por muchos años. Hay una página en inglés, pero hay un link para la misma página en español. Hemos tenido por muchos años, hay mucha información de la parroquia. Por favor de chequear para nuevas noticias e información de la parroquia en ese sitio, por favor.
También serán instrucciones de cómo mirar esta misa en su computadora también en este website. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Inclina las cabezas, por favor, para la bendición. Bendice, Señor, a tu pueblo, que espera los dones de tu misericordia, y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo lo mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Por él ir en paz. Demos gracias. A Dios. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca junto a mí y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. En las calles de la ciudad, en la gente que trabaja por su paz, vives madre en el hogar de la gente de sencillo corazón. Estás cerca junto a mí, en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor, vives cerca de los hombres del dolor. Vives cerca de los hombres del dolor. Todos los sábados disfruta de una señal muy importante desde la parroquia Santa Clara en Essex, Maryland, a través de Baltimore Express, la Santa Misa 7 p.m. Recuerda, a través de Baltimore Express y www.liveproductions.us.